Entonces, siguiendo con esto, dice, hemos recorrido algunas de las relaciones entre la microbiota y el agua. Un último aspecto que resulta importante mencionar es la composición de la microbiota intestinal. Es decir, que microorganismos están presentes o ausentes en la misma. Pueden variar de acuerdo a la dieta de cada persona consume. Los alimentos que se consumen contribuyen a que se desarrollen unos microorganismos en lugar de otros. En particular, se ha registrado que el consumo habitual de alimentos con alto porcentaje de componentes no digeribles, también llamados fibra alimentaria, favorece el crecimiento de microbiota productora de los ácidos grasos del camino corto. Pregunta C. De acuerdo a la idea del proceso biológico visto en la materia, explica en un texto de producción propia la relación entre dieta de una persona y la posibilidad de desarrollar asma. Para tu respuesta, ten en cuenta las ideas que se expusieron a lo largo del enunciado de la evaluación. Es importante que la respuesta incluya las posibles variaciones en el contenido de fibras no digeribles en la dieta que consumen distintas personas, la presencia o ausencia de microorganismos protectores, el efecto de los ácidos grasos del camino corto en los grupos. Bueno, acá, ¿sí? Lo que pasó, por ejemplo, es que empezaron a derivar mucho por el lado de la diabetes, ¿sí? Y otras cuestiones que en sí no tenían que ver con la pregunta en sí. Acá se preguntaba la relación entre la fibra dietaria que una persona puede llegar a consumir con respecto a la ausencia o presencia de organismos protectores, ¿sí? Entonces, acá nosotros nos tenemos que limitar, ¿sí?, a este recorrido mental, ¿sí? Bueno, una dieta baja en este tipo de fibra nos va a traer como consecuencia que no tengamos la suficiente cantidad de microorganismos protectores y que incluso se puedan generar una generación de organismos que no sean protectores, incluso que sean dañinos para el intestino, ¿sí? Entonces, una dieta alta en fibras nos va a dar una mejora a la salud a todos sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estas bacterias se alimentan de esa fibra dietaria. Bien, nos dice, el texto producido explica de manera directa la relación entre la dieta y el asma en una persona. En la explicación incluye la información dada en el examen y no incluye información de otras fuentes. Utiliza la forma que se trabajó en la materia para explicar el proceso biológico. Explica de manera ordenada, paso a paso, siguiendo el orden de los eventos que se explicitan en el parcial, de manera sucesiva. Reconoce 4 o más etapas. Evita utilizar ideas del sentido común o afirmaciones que no se encuentran en el texto dado, ¿sí? O sea, rastreamos, ¿sí?, a un texto que se fue desarrollando a lo largo de todo el parcial para explicitar y armar esa última pregunta. Bien, este es el parcial que vimos el cuatrimestre pasado. Ahora vamos a analizar el del año pasado, ¿sí? Bueno, las cuestiones a trabajar son las mismas, ¿sí? Acá les hace mención al tiempo que tienen. Ustedes van a tener 6 horas, ¿sí? Van a tener un rango de 26 horas para meterse, ¿sí?, a ver el examen, pero desde que abren el examen tienen 6 horas para resolverlo, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Es importante que lo tengan en cuenta. Bien. En muchas de las tareas y preguntas que incluimos en esta materia buscamos que apliquen los conceptos que ya estudian para pensar alguna situación nueva o hacer algún análisis que no hemos hecho antes en el video. Bien. Lo mismo que el anterior, ¿sí? Analizamos esto. Bien. Comencemos. En la figura 1 muestra un esquema del corte de un diente y sus estructuras internas, ¿sí? Una corona, cuello, raíz, esmalte, pulpa, retina, bolsa. El esmalte es el material en contacto directo con los alimentos, es decir, en la superficie que vemos de nuestros dientes. Es el material más duro que encontramos en el organismo y en su forma madura contiene el 96% del material mineral, en el cual no hay células crujientes. Por debajo del esmalte se ubica la dentina, que forma la mayor parte del diente. La dentina, también llamada marfil, es una sustancia de dureza mayor a la de los huesos, pero algo menor que a la del esmalte. El porcentaje de minerales de la dentina es del 70%. Dentro de la dentina no se encuentra tampoco las células.
¿sí? En el desarrollo inicial aparecen y después mueren. En la parte más interna del diente se encuentra la pulpa, un tejido conectivo con terminales nerviosos y vasos sanguíneos. La dentina y el esmalte son las dos sustancias producidas por células. En el texto que sigue vamos a profundizar el proceso de formación de los dientes. Este proceso ocurre con características similares para los dientes primarios o de leche y los dientes primitivos. Tanto el esmalte como la dentina están compuestos por una matriz extracelular que sufre un proceso de mineralización en el cual los espacios entre las proteínas de la matriz se van llenando con depósitos minerales. El primer paso de este proceso consiste en la fabricación de matriz extracelular compuesta principalmente por proteínas. La figura 2 muestra las primeras etapas de la formación de la estructura del diente. Las células dibujadas en color verde son las que producirán el esmalte. Entonces vamos a tener las células formadoras del esmalte, ¿sí? Una lámina basal, ¿sí? Y después vamos a tener las células productoras de la dentina. En las etapas tempranas en la formación de un diente, en la parte A de la figura, las células formadoras del esmalte no se han diferenciado. En la parte B muestra que las células ya están diferenciadas. El esmalte comienza a fabricarse en una etapa posterior, por lo cual no se incluye en esta figura, ¿sí? Vamos a tener que el esmalte se va a producir para allá y la dentina se va a producir para allá. En la parte A de la figura 2 hay presencia de tejidos epitelial y conectivo. En tu respuesta menciona los argumentos en que te basás para contestar. Sí, sí, ¿no? Bien. Acá tenemos que expresar cuál sería el tejido epitelial, cuál sería el tejido conectivo. Acá menciona la lámina basal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el tejido epitelial. Bien. Bueno, en el proceso de formación de los dientes, las células secretan la matriz extracelular en la dirección de la lámina basal. Para poder realizar esta función, las células pasan previamente por un proceso de diferenciación o especialización celular. En este proceso de diferenciación se modifican las cantidades de algunas organelas presentes en las células. En un estadio avanzado de esa diferenciación, estas células se ven más alargadas y el núcleo se ubica en la zona más alejada de la lámina basal, como puede verse en la parte B de la figura 2. Dice: tiene en cuenta la composición de la matriz extracelular sintetizada por las células productoras de esmalte. ¿Qué organelas esperarías encontrar con mayor desarrollo luego de un proceso de diferenciación celular en las células productoras del esmalte y por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué organelos productores tenemos, ¿no? Para que generan ciertas sustancias que justamente después van a ser mineralizadas. A ver. Retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Exactamente, ¿sí? Todas las estructuras involucradas en la producción, ¿sí? Ahí está contestando un compañero que quiere entrar hace un montón y no puede. No lo puedo admitir. Y si entra en vez de la aplicación por la página, o al revés, si empezó por la página, por la aplicación. Ah, puede ser. Profe, buenas noches. Sí, ya pude Hola. entrar. Ay, buenísimo, buenísimo. Qué bueno que pudiste. ¿Cómo hiciste? No sé, no. No, apagué el teléfono y lo volví a prender. Ah, está bien, buenísimo. No Yo veía podía, que no sé. intentabas, yo digo, no, no puede ser, no puedo hacer nada. Sí. Bien, buenísimo, Ahora ya pude. buenísimo. Bueno, no te perdiste nada porque grabé lo anterior, así que después si querés lo puedes analizar tranquilo. Bueno. Buenísimo, muy bien. Bueno, la pregunta 2. Teniendo en cuenta la composición de la matriz extracelular sintetizada por las células productoras MARTE, entonces vamos a tener que justamente los organelos que van a participar o que van a estar más desarrollados van a ser el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, porque van a producir esas proteínas que después van a ser mineralizadas.
La respuesta menciona qué sustancias forman la matriz extracelular, qué organelas celulares participan directamente en su síntesis y explica el rol de cada una de las organelas mencionadas en el proceso. Se refiere en todo momento al proceso de fabricación de la matriz extracelular y no a la función general de las organelas. Bien. En la pregunta 3, dice: a lo largo de la materia usamos muchas veces modelos o representaciones de distintas estructuras biológicas. Hemos mencionado que al realizar un esquema se suele incluir los elementos importantes para la descripción del proceso que se quiere hacer, a la vez que todo esquema se omiten otros elementos para simplificar la representación. Si se mencionan al menos dos elementos que se hayan omitido en el esquema de la figura 2, por ejemplo, componentes celulares o sustancias presentes fuera o dentro de las células, al responder, ten en cuenta no incluir elementos que hayas mencionado en respuestas a las preguntas anteriores, que al menos uno de los elementos que menciones debe ubicarse por fuera de la célula, y además de nombrarlos explica dónde se ubicaría cada uno en relación a las estructuras que sí se inscribieron en el dibujo y describir brevemente su función. Bien. O sea, hay un montón de estructuras ¿sí? que no están representadas en esta célula, ¿sí? Van a ser todos los componentes celulares, ¿sí? Y justamente las proteínas y sustancias mineralizadas que después vamos a ver. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿Sí? Nombra un elemento que se encuentra dentro de las células y que no se ve representado en el dibujo, una organela, ¿sí? Nombra un elemento común a todos los tejidos que se encuentran por fuera de las células y que no se ven en el dibujo, la matriz extracelular, ¿sí? Se trata de elementos cuya presencia podemos deducir a partir del conocimiento de células y tejidos estudiados en el material. Explica dónde debería ubicarse ambos elementos en relación a las estructuras que sí están representadas. Explica la función de ambos elementos mencionados. A medida que se va engrosando la matriz extracelular, las mismas células depositan el mineral de calcio que le otorga dureza al esmalte. No ahondamos en más detalles en este proceso, que termina con un diente formado que luego emerge en la cavidad bucal. Cuando el diente emerge, las células productoras del esmalte se eliminan, quedando expuesta la superficie del esmalte. Como las células productoras del esmalte se quedan en el proceso, cuando el esmalte se daña, no puede ser reparado por el organismo. Eso aparece en las caries, ¿no? En el entorno tibio y húmedo de la boca humana, particularmente las grietas de los dientes y encías, es un hábitat ideal para cierta variedad de bacterias. Algunas de estas bacterias producen una cápsula, capa gelatinosa, con la que estos microbios y otros se adhieren a los dientes y dificultan su eliminación. Una vez establecidas, estas bacterias se dividen repetidamente para formar una colonia de descendientes. Las gruesas capas gelatinosas de bacterias y algunos componentes de la saliva forman una sustancia blanca sobre los dientes llamada placa. Los carbohidratos de las comidas y bebidas nutren a las bacterias, que descomponen, por ejemplo, el almidón y los azúcares, y producen un ácido llamado ácido láctico que corroe el esmalte. Dice, pregunta 4. En la placa bacteriana no hay oxígeno, por eso las bacterias que se desarrollan en la misma lo hacen en ausencia de este gas. A diferencia de las bacterias de la placa, las células que forman los tejidos cercanos a los dientes sí tienen un abastecimiento de oxígeno suficiente. Escribir un texto de 10 a 15 renglones en que explique cómo llega el oxígeno a las células de los tejidos de la boca. Entonces, bueno, acá lo mismo, ¿no? ¿Qué les está pidiendo? Bueno, explicar cómo llega el oxígeno del pulmón, ¿sí? A el epitelio de la boca, ¿sí? Es la misma pregunta. Van a tener que resolver, ¿sí? Cómo es el pasaje. Bueno, sale el oxígeno del alveolo pulmonar, ¿sí? Va a las venas pulmonares, ingresa al lado izquierdo del corazón, ¿sí? Y se distribuye a través de la arteria aorta, ¿sí? Y se deriva a través de ciertas arterias, arteriolas, hasta los capilares que van a estar formando la mejilla, ¿sí? de la boca. En el otro caso, también
teníamos que poner el circuito mayor, en este caso solamente Claro. el circuito menor, ¿no? Claro, sí. Siempre va a haber una pregunta respecto a esto, ¿sí? Al circuito mayor y menor. Alguna parte de descripción, ¿sí? Cuando aparezcan, ven estas palabras, ¿sí? Bueno, tienen que saber que tienen que incluir todas estas palabras y armar un texto, ¿sí? Con respecto a esto. Que una vez que entiendan cómo acomodar, ¿sí? En un orden más o menos coherente esto, va a salir sola la pregunta, ¿sí? Dice, responde de manera contextualizada a la situación planteada. Explica lo solicitado en un texto ordenado en el que vincula todos los términos solicitados. La explicación incluye los eventos que tienen lugar desde que el aire está en el exterior del organismo hasta que llega a las células de la encía. Bien. El ácido a su vez daña el esmalte de los dientes y produce grietas diminutas en las que se multiplican aún más las bacterias. De esta forma, si el cepillado no es inmediato y efectivo, se puede formar un agujero más grande en el diente, afectando el esmalte y la dentina, que es lo que llamamos caries. Esto depende de la composición del esmalte de ciertas personas. Hay personas que tienen la ventaja de tener un esmalte que no se corroe tan fácilmente, y bueno, capaz que no son súper cuidadosos y no tienen caries, pero hay gente que realmente la pasa muy mal siendo muy prolijo, ¿sí? Con el cepillado. Eso también es genético, ¿sí? Estaría bueno que se sigan reproduciendo las células esas que Y el tema es que no tendríamos dientes maduros nunca, si seguirían vivos, por eso. dientes de leche todo el tiempo. Estaría bueno que se genere otro, viste, abajo, pero te digo que paso, ¿eh? El dolor de que te salgan los dientes, ¿no? Sí, eso es verdad también. Sí. Pregunta 5, dice, ¿qué características que aparecen en el texto permiten afirmar que las bacterias son organismos vivos? Bueno, esto va a ser lo mismo, ¿sí? Que lo que generaron en las primeras semanas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que define un organismo vivo? Bien, es un sistema abierto, ¿sí? Pero además va a estar compuesto por células, ¿sí? Una o más células, y bueno, y todas las características justamente de los organismos vivos. ¿Ven que no es tan terrible? Es relativamente sencillo. Dice, menciona dos características de las bacterias que se encuentran en el texto y se relacionan con las características de los organismos vivos vistas en la materia. Incorpora una explicación breve que justifica la lección. Bien. En ciertas ocasiones pueden ocurrir que microorganismos presentes en la cavidad bucal ingresen al torrente sanguíneo. Esto puede derivar en que las bacterias se alojen en determinadas zonas del corazón, endocarditis. El ingreso de bacterias a la sangre puede ocurrir de manera directa en una lesión o también en procesos odontológicos necesarios para arreglar las caries. Las endocarditis no son comunes y suelen presentarse en personas con alguna lesión o alteración preexistente en los tejidos del corazón. Dentro del corazón, uno de los lugares en que las bacterias pueden alojarse es en la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Describí el recorrido que debería hacer una bacteria que ingresa por una pequeña lesión en la boca hasta alejarse en la válvula mencionada. En tu respuesta debes diferenciar circuito mayor y menor cuando corresponde. E incluye el tipo de vaso sanguíneo que la bacteria recorre en cada momento, ¿bien? Lo mismo, ¿sí? Tenemos que explicar el recorrido, ¿sí? En el circuito mayor y menor, ¿sí? De todo este proceso. En la pregunta 7 dice, como hemos visto, los dientes tienen como función la masticación de los alimentos. Escribí un texto en el que explique cómo la masticación es un ejemplo de digestión mecánica. Incluye la digestión química de los alimentos en el sistema digestivo. Ay, perdón, chicos, voy a leerlo de nuevo. Como hemos visto, los dientes tienen como función la masticación de los alimentos. Escribí un texto en el que explique cómo la masticación, que es un ejemplo de digestión mecánica, influye en la digestión química de los alimentos en el sistema digestivo. Bien. Si yo tengo esta botella de vidrio, ¿sí? Yo quiero hacer arena. Lo ideal es, no lo voy a hacer químicamente, lo voy a hacer mecánicamente, ¿sí? Voy a empezar a partir en porciones más pequeñas esto, ¿sí? ¿De qué forma? Con un martillo, con lo que sea, que
que me permita justamente generar una cosa de un tamaño menor, porque yo lo que necesito es arena, ¿sí? Entonces, bueno, en el proceso en el proceso digestivo, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es generar la división de lo que estamos comiendo hasta las partes mínimas, ¿sí? Hasta las unidades, hasta los monómeros, ¿sí? Hasta obtener un monosacárido, un aminoácido y un lípido de tamaño pequeño, ¿sí? Entonces, la rotura mecánica, ¿sí? La desagregación de estas partículas alimentarias permite que justamente las enzimas tengan más superficie expuesta para romper las uniones químicas entre estos elementos. Entonces nos dice que para que sea competente se relaciona de manera explícita a los dos tipos de digestión. ¿Sí? Explica tanto la digestión mecánica como química. Y dice, la respuesta no incluye aspectos no solicitados de los procesos que tienen lugar en el sistema digestivo. El texto es ordenado y se utiliza el vocabulario específico a la asignatura. Y acá terminaríamos con los dos ejemplos de parcial, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a alguna de las semanas ustedes? ¿Quieren que analicemos alguna de las preguntas de nuevo? Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, ¿sí? Bueno, los dejo continuar sus vidas y bueno, yo ahora subo esto por si lo quieren ver nuevamente más adelante. Bueno, ¿ninguna pregunta más?